En las redes sociales, @Globovisión, @Primera Página, y recuerden que también estamos en Telegram con el usuario @Primera Página GB. Ahora que comienza nuestro segmento de entrevistas, pueden ustedes también iniciar su participación a las 6:54. Vamos a hablar de política. Está con nosotros en estudio Alberto Galíndez, gobernador del estado Cojedes. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermano. Nuevamente por acá. Lo tuvimos después del 25 de mayo. Encantado de estar en tu programa. Gracias por estar acá. Le hemos dicho en varias oportunidades, después del 27 de julio, hemos hablado mucho del caso Cojedes y de lo que allí ocurrió, tanto el 25 de mayo como el 27 de julio. Con varios invitados que hemos dicho, bueno, hay que hablar con el gobernador y entender qué está pasando, porque lo de Cojedes es algo muy interesante analizar en un contexto nacional, donde el 25 de mayo fue la única gobernación que se logró mantener en manos de la oposición, pero ese triunfo electoral, 60 días después, se convierte en una victoria de 9 de 9. 9-9. 9-9. Es el único estado del país donde se obtuvo para la oposición una victoria total. Sí. ¿Qué se está haciendo diferente en Cojedes? Servir a la gente. Gestión para el pueblo. Gestión con el pueblo y para el pueblo. Creo que ahí está el secreto, que la gente sienta que su gobierno le es útil, que su gobierno le sirve. Y fíjate que con eso logramos vencer a los llamados abstencionistas y logramos vencer una maquinaria poderosa, Claro. muy poderosa, que tiene el gobierno, que es el PSUV. Y le quitamos 3 de las alcaldías que tenían 25 años en sus manos. El Pao, por ejemplo, el Pao que tú conoces, Pao, bueno, imagínate tú, pues ahí nos daban una pela, pero súper pela. Y en esta ocasión nosotros, con un buen candidato, un joven candidato, un médico que propusimos ahí un joven, logramos alcanzar la victoria ahí. Igual en el municipio Ricaurte y en el municipio Anzoátegui. 6 muchachos puse yo ahí de candidatos para las alcaldías de los municipios del estado Cojedes. Y fue muy, muy bueno, estoy muy feliz por ello, y eso significa un mayor compromiso. Tenemos la gobernación, tenemos las alcaldías, y ahora no hay excusa, tenemos que trabajar. Claro. Mucho trabajo. Es una conformación bien interesante donde se presentan estas 9 figuras a las alcaldías bajo el liderazgo de un gobernador recién electo, que el pasado 25 de mayo. Y esa conformación también incorpora alcaldes reelectos, todos son figuras nuevas. No, tenemos 3 alcaldes reelectos, el alcalde de San Carlos, el alcalde del municipio Rómulo Gallego y el del municipio de Girardot, el Baúl. Buenos compañeros y buenos trabajadores, muy buenos alcaldes. Osvaldo, claro, de allá del Baúl, es que se llama. Gustavo Guillén. Gustavo Guillén, del Baúl. Con una gorra. Pero además recuerda que nosotros el 25 de mayo sacamos 5 diputados de 6 a la Asamblea Nacional. Con este movimiento que se llama Vamos Cojedes. Vamos Cojedes es una convocatoria permanente a la lucha, más que un partido político, es una convocatoria a la lucha, a la participación. Y logramos vencer, repito, a esos que llaman a la abstención. El pueblo de Cojedes escuchó la voz de nosotros, la voz de un liderazgo claro, que le ha hablado claro al pueblo y que le dije a la gente cosas como esta. Por ejemplo, Nelson Mandela decía, la abstención solo sirve para perpetuar el silencio de los oprimidos. ¿Cómo es que un pueblo que tiene carencias de agua, carencias de servicios, carencias de atención, entonces no va a salir a votar? O sea, ¿qué moral va a tener ese pueblo para decirle al gobernante, al alcalde, mire, yo tengo este problema? No, tienes que votar, tienes que participar. Yo hice lo que me correspondía como ciudadano y ahora necesito que usted me atienda. Necesito que usted me resuelva este problema. Le toca al gobernante, al gobernador, al alcalde, al presidente de la República, articular en medio de las carencias económicas para resolver. Y eso es lo que hacemos nosotros. Claro, ha sido precisamente la estrategia para poder vencer el tema de la abstención, porque claro, en todo el país, y quienes han estado con nosotros acá, gobernador, después de los resultados nos hablan, bueno, de cómo la abstención fue el fenómeno que impidió que la oposición hoy tuviera más de 50 alcaldías. Pero bueno, este es un caso bien interesante donde este discurso sí cala en la gente, porque el tema es que en el resto del país pareciera no tener la capacidad o no hay la articulación suficiente para que la gente entienda que el voto es el camino. Y estados muy opositores, como por ejemplo el estado Táchira. Claro. Entonces allá ganamos 8 alcaldías. Pero bueno, ese es un proceso que va como creciendo. La llama de la abstención va en un proceso de apagarse, porque el pueblo, yo creo que el pueblo tiene que comprender que necesitamos la participación de la gente para poder vencer lo que tenemos que vencer, ¿no? Por ejemplo, en Cojedes, un programa que se llama 0800 Cojedes Salud en su casa. La llamada al 265-3337 y el médico va a la casa de la persona, lo atiende en su casa,
le da los primeros auxilios y considera, si tiene que llevarlo al hospital, pues lo lleva, o si lo puede atender en la casa. Es un gobierno que se ocupa de servir, un gobierno que se ocupa de las carreteras, que se ocupa de los hospitales, que se ocupa de las escuelas. Te repito, en medio de dificultades económicas, porque yo soy gobernador por cuarta vez. Fui gobernador antes, hasta el año 2000. Hicimos una gestión porque teníamos recursos del FIDES, de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales. Había acuerdos con los organismos internacionales. Podíamos hacer, consolidamos 72 barrios. Ahora no tenemos ese recurso. Pero vemos cómo rendimos y sobre todo aplicamos aquello de que donde no hay corrupción, la plata alcanza. Y esa es una de las cosas de las cuales me siento muy regocijado en Cogede. Ser gobernador hoy no es precisamente la misma situación de hace 25 años, es interesante verlo. Totalmente porque por distinto. supuesto el tema presupuestario es muy distinto. Ayer, por cierto, se dio en Caracas el encuentro del Consejo Federal de Gobierno. Vamos a hablar un poco sobre eso y cómo precisamente, bueno, el tema de los recursos se está viendo para estas entidades que no tienen la misma capacidad de recaudación que las alcaldías. Hoy las alcaldías recaudan más que una gobernación en algunos casos, ¿no? Tal vez no sea, por ejemplo, el caso del municipio de Chacao, tiene un presupuesto comparable tal vez con alguna... varias gobernaciones. Con varias gobernaciones. Pasa en otros municipios del país. Chacao, Baruta. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa con nuestro invitado Alberto Galíndez, gobernador del estado de Cogede, 6 de la mañana con 59.